Buenos días, espero que estén muy bien todos. La idea de la charla de hoy es, aprovechando pues la rotación que tuvimos en reumatología como parte del fellow, pues traerles un resumen o traerles las cosas importantes que me parece a mí que un ortopedista debe saber de AIJ, porque realmente hay muchas cosas pues que no van a ser nunca el manejo de nosotros o que ya entran muy en la minucia de la fisiopatología, de la parte bioquímica, que creo que tampoco son tan relevantes para nosotros, pero hacer énfasis en esas partes desde el punto de vista clínico, de imágenes y de seguimiento, que muchas veces sí nos van a tocar, ya que somos a veces la principal especialidad a la que llegan referidos los pacientes con algún tipo de dolor articular o musculoesquelético. Entonces, ya empecemos. Entonces, lo primero es definir qué es la AIJ. Entonces, vamos a tener que es un término abanico. Abanico es porque va a cubrir más de una sola patología, porque estas enfermedades en la infancia van a estar mal definidas. Al ser la AIJ un término abanico, pues va a ser la enfermedad inflamatoria más común en la niñez, va a incluir todas las artritis que aparecen en la infancia y como grupo va a tener una prevalencia entre 16 y 160 eh, niños por 100.000 habitantes. Vamos a tener 7 tipos que van a ser la sistémica, la oligoarticular, la poliarticular con factor reumatoide positivo y con factor reumatoide negativo, que como vamos a ver más adelante, esto va a influir mucho en el manejo de la agresividad de la enfermedad, la sociedad de entesitis, que quizás es la más importante para nosotros, la psoriásica y la indeterminada, que es aquella que cumple más de criterios para más de un subtipo o que no cumple criterios para ninguno. Va a ser muy importante tener en cuenta en esta patología que va a ser la tercera causa de discapacidad en Estados Unidos, que es una enfermedad que va a tener una alta carga socioeconómica, ya que los tratamientos pueden llegar a costar más de $33.000 al año, lo que serían más de 150 millones de pesos colombianos al año en un paciente con una enfermedad agresiva y mal manejada, y que muchas veces estos pacientes van a tener enfermedades mentales asociadas por la discapacidad, el dolor, el uso frecuente de medicamentos. Entonces tienden a tener depresión, ansiedad, menor rendimiento escolar y otros problemas asociados, que si bien no son del manejo del ortopedista, igual van a afectar el rendimiento del desarrollo de estos niños en la sociedad. Como a la artritis como tal, entonces la vamos a entender como ese proceso inflamatorio crónico, donde se va a presentar un engrosamiento de la sinovia, un aumento en la vascularización de las articulaciones y unos cambios en el líquido articular. Va a ser un líquido que va a tener muchas más células inflamatorias, va a tener muchas más citoquinas y va a tener la presencia de metaloproteínas que no están normalmente en el líquido. Y estos productos distintos en el líquido articular van a ser los que van a llevar a ese daño del cartílago, a ese daño del hueso alrededor del cartílago en la zona que va a estar desnuda, y va a empezar a erosionar las corticales de ese hueso subcondral. Este proceso inflamatorio crónico va a llevar a una alteración en la función de las fisis, inicialmente por el aumento del flujo vascular. Estas fisis van a tener un crecimiento más temprano, un ensanchamiento, e incluso puede haber un crecimiento longitudinal acelerado, pero esto va a llevar a un cierre más temprano de las fisis. Si el proceso inflamatorio crónico no se controla, puede llevar a deformidades angulares y a discrepancia de longitud. Pero estos pacientes, aparte del compromiso articular, que es muy importante, también van a tener un compromiso sistémico, ya que esta enfermedad no solo va a comprometer la articulación afectada, sino que ese proceso inflamatorio también va a llegar al resto del cuerpo, y van a ser pacientes que usualmente van a tener baja masa muscular, osteoporosis, compromiso ocular, usualmente entendido como uveitis. Y es muy importante tener presente que ese compromiso del proceso sistémico, ese control de ese proceso inflamatorio sistémico, es lo que nos va a llevar a evitar no solo las complicaciones articulares que nos van a afectar directamente, sino también esos daños o ese deterioro funcional a nivel sistémico.
Muy importante, y esto lo hemos visto muchas veces, pero aún fallamos, es clasificar bien el tipo de dolor, ¿cierto? Tener en cuenta que hay un dolor inflamatorio y que hay un dolor mecánico y cómo diferenciarlos. Entonces es muy fácil. El modo de inicio, usualmente el mecánico va a ser algo agudo, normalmente asociado a trauma. El inflamatorio va a ser un dolor de inicio lento, insidioso. El mecánico va a empeorar con la actividad y el inflamatorio va a mejorar con la actividad. El mecánico empeora con el reposo, el inflamatorio empeora con el reposo. El mecánico se va a aparecer más al final del día, el inflamatorio va a ser más al inicio del día cuando el paciente despierta o luego de dormir o descansar va a empeorar. El mecánico suele mejorar con medios físicos como hielo, calor húmedo, en cambio el inflamatorio no. El mecánico va a tener comprometido principalmente los movimientos activos, pero en el inflamatorio van a estar comprometidos tanto los activos como los pasivos. La rigidez matinal no se va a presentar en el dolor mecánico. El dolor inflamatorio no suele tener ni inestabilidad articular ni sensación de bloqueo o pseudobloqueo. Y a largo plazo, el dolor mecánico suele resolver sin dejar una pérdida del arco de movimiento. En cambio, el dolor inflamatorio, por estos cambios que vemos en la sinovia y en el cartílago, usualmente si avanza en el tiempo, pues vamos a tener una pérdida de ese arco de movimiento. También muy importante tener en cuenta que hay dolores que no son normales, ¿cierto? Y que nos deben llamar la atención cuando hay un dolor que va a ser desproporcionado al examen físico, que el paciente no aguanta ni el contacto de la piel ni el roce de la sábana y que simplemente pues mirarlo o intentar revisarlo ya da una respuesta al dolor desproporcionada, que sea un dolor extraarticular en la diáfisis, en las metáfisis, que sea nocturno y que sea un paciente que no amanece mejor, ¿cierto? Que el dolor no se quita distinto a los dolores que conocemos como dolores de crecimiento o dolores periarticulares benignos, que es un dolor que sea migratorio, que no haya rigidez matinal, pero sí haya dolor intenso y artritis, que no haya un compromiso pues, en las articulaciones más comunes, sino que sean atípicas como el codo, el hombro o la columna, que el paciente tenga síntomas B, sudoración nocturna, pérdida de peso y fiebre constante, son dolores que tenemos que tener mucho cuidado porque usualmente pues, van a ser patologías más graves como la artritis séptica, que es lo primero que siempre debemos descartar cuando tenemos un niño con dolor articular y un compromiso sistémico. En Colombia, particularmente la artritis tuberculosa, pero también hay que tener siempre prendidas las alarmas para pensar en algo neoplásico y en estos niños lo más común va a ser la leucemia linfoide aguda. En cuanto al patrón y las características del dolor, ¿qué preguntas nos debemos hacer siempre? Si es un dolor agudo o crónico, en qué momento apareció el dolor, si hubo algún desencadenante claro, si hay presencia o no de rigidez articular, si es mono o es poliarticular, si hay artritis o solamente es artralgia, si el dolor tiene un patrón simétrico o asimétrico cuando compromete más de una articulación, si es un dolor migratorio o sumatorio, si hay presencia de síntomas sistémicos, si hay regresión en los hitos del desarrollo, es decir, un niño que ya estaba gateando que vuelve a arrastrarse, o un niño que caminaba y de un momento a otro empieza otra vez a gatear porque no es capaz de sostenerse de pie. Esto nos debe llamar mucho la atención y estas preguntas, tener estas preguntas en el interrogatorio muy claro nos va a ayudar a orientar el diagnóstico y a caracterizar y ordenar esas manifestaciones clínicas para poder tener un poco más de claridad sobre lo que el paciente puede estar presentando. En el examen físico, entonces vamos a tener el PIGALS, que es la herramienta que utilizan los reumatólogos para hacer un examen físico ordenado, sistemático, para no pasar por alto articulaciones que la mayoría de nosotros no revisamos de forma rutinaria, como la articulación temporomandibular, la movilidad del cuello y las articulaciones acroiliacas, que nosotros realmente lo miramos más cuando hay una queja puntual referida al paciente, pero muchas veces estas pueden ser dolorosas o tener una gran limitación en su arco de movimiento y no nos damos cuenta y al paciente pues tampoco le duele, pero tiene rigidez y disminución del arco. Encontrar edema o derrame asintomático que va a ser muy común en las muñecas y en los tobillos.
Y se deben hacer tres preguntas como tamizaje. Si el paciente tiene rigidez en las articulaciones, en los músculos, en la columna al iniciar el día, si el paciente es capaz de vestirse solo, particularmente ponerse los botones va a ser muy difícil para ellos cuando hay cuadros de artritis. Y si puede subir o bajar escalas, si tenemos un niño pues como de área rural, si él es capaz de subir o bajar la montaña o los potreros sin dificultad, ¿cierto? Si el dolor es inflamatorio, pues no debemos centrarnos solo en la articulación, porque pueden haber otras que estén inflamadas, pero no sean tan dolorosas o que hayan tenido algún cambio inflamatorio que dejó secuelas, pero en este momento no estén doliendo. Y hacer el PIGALS de rutina nos va a ayudar a que esas cosas no pasen inadvertidas. Esto es pues como un esquema que uno encuentra en la página donde está escrito el PIGALS. Ahí explican cómo evaluar todo, pero importante y que normalmente no hacemos es hacer un test de Shover para ver si hay una disminución en esa flexibilidad de la columna, evaluar el cuello, evaluar la apertura oral y la temporomandibular. Las otras cosas normalmente las hacemos de rutina, bien hechas. Y, bueno, otra muy importante es realizar el squeeze test tanto en las manos como en los pies para evaluar pues, si el paciente tiene algún compromiso inflamatorio. Ya cuando vamos a la clasificación, entonces vamos a tener la de 7 que ya les había mencionado antes, ya vamos a hablar un poco de cada una, pero a grandes rasgos, pues vamos a tener la artritis sistémica, que va a ser una artritis con fiebre de 2 o más semanas de evolución, que va a tener adenopatía, serositis y esplenomegalia. La oligoartritis, que va a ser esa que inicialmente va a tener menos de 4 articulaciones en las primeras 6 semanas, pero en los 6 meses se debe evaluar si aparecen más articulaciones o no, para definirla como persistente cuando son menos de 4 y extendida cuando son más de 4 en esos primeros 6 meses. La poliartritis con factor reumatoideo positivo, es decir, 5 más articulaciones con factor reumatoideo positivo o negativo, que van a ser muy similares, pero la agresividad de la patología va a cambiar mucho. La artritis relacionada a entesitis, que creo que es la más importante para nosotros, que es la que con más frecuencia nos puede llegar y que puede que no la detectemos, que va a estar artritis asociada a dolor también en la articulación sacroiliaca, a dolor en la región lumbosacra o en la región glútea. Muy frecuente que los pacientes tengan HLA27 ellos o familiares en primer grado, va a ser más común en varones, va a tener más compromiso pues ocular por la parte de la uveitis, y muchas veces estos pacientes van a tener dolor a nivel de los calcáneos, como similar al de la enfermedad de Sever, a nivel de la inserción del Aquiles, de la tuberosidad anterior de la tibia, de los trocánteres, y muchas veces pues esto van a llegar a nuestra consulta y puede que no interpretemos este dolor adecuadamente. En ellos también va a ser muy importante tener en cuenta los antecedentes de todas las espondiloartropatías, ¿cierto? Que no tengan familiares con espondilitis anquilosante, con artritis relacionada a entesitis, con enfermedad inflamatoria intestinal, que sería el Crohn y la colitis ulcerativa, con artritis reactiva, con psoriasis. La psoriásica va a ser también una variante importante. Lo que pasa es que muchas veces la psoriasis cutánea va a aparecer mucho tiempo después de los síntomas articulares, entonces esto ya demandaría una reclasificación, pero inicialmente podría entrar en la categoría previa, y estos pacientes también pueden tener la artritis con dactilitis, pitting ungueal, y es muy importante averiguar puntualmente, preguntarle a los familiares si hay alguien en la familia con psoriasis, porque mucha gente no considera la psoriasis como una enfermedad autoinmune, sino como simplemente una enfermedad de la piel. En cuanto a los criterios de exclusión, pues estos van a ser esas categorías que, digamos, inicialmente en su presentación parecen, por ejemplo, una oligo, pero cuando se examinan los antecedentes del paciente tiene familiares en primer grado con HLA27 positivo o con psoriasis, o que les hacen el examen y tienen un factor reumatoide positivo, entonces esto demandaría una reclasificación. Y lo que ya habíamos dicho de la psoriasis, que puede aparecer muchos, muchos años después, y pues esto implicaría un cambio en el manejo y en el diagnóstico de los pacientes. Entonces, ya para hablar puntualmente de cada una, entonces la IJ sistémica es esa que va a tener fiebre de más de 2 semanas, con artritis que va a estar asociada a rash, que va a ser un rash maculopapular fino de color rosado o asalmonado, organomegalias, espato, esplenomegalia, serositis, principalmente pericarditis, y adenopatías que suelen ser generalizadas y simétricas.
va a tener un marcado compromiso sistémico. El paciente va a tener usualmente uno o máximo dos picos febriles, lo más frecuente es que sea uno en la tarde, y estos niños siempre van a estar muy enfermos durante el pico febril, pero se alivian cuando se les quita la fiebre, el rash desaparece y el niño se ve en muy buenas condiciones. Lo más frecuente es que tengan compromiso de la rodilla, la muñeca y los tobillos en ese orden. Suelen ser niños con compromiso sistémico, pérdida de peso, mialgias, y por las condiciones del niño esto puede simular un niño que esté séptico, y esto usualmente lleva a que se realicen procedimientos quirúrgicos porque el niño está en la UCI, está maluco, tiene una rodilla inflamada y son niños que tienen múltiples intervenciones con cultivos negativos. Vamos a tener en estos niños usualmente reactantes de fase aguda muy alterados, pueden presentar una enfermedad muy grave que se llama el síndrome de activación de los macrófagos, donde vamos a tener un aumento de la ferritina, una caída de las plaquetas, un aumento de las enzimas hepáticas y de los triglicéridos y una caída del fibrinógeno. Y estos pacientes que venían haciendo reactantes elevados, de un momento a otro esos reactantes caen y pueden tener una mortalidad hasta del 20%. Vamos a tener que pueden hacer otras manifestaciones más raras, como tenosinovitis, quiste sinovial, miocarditis y valvulitis. Y en muchas veces estos pacientes pueden debutar sin artritis, solamente la fiebre de 2 semanas con los otros síntomas. Y en estos pacientes va a ser muy importante tener presente ese diagnóstico diferencial de leucemia linfoide aguda. Y este va a ser pues como el equiparable a la enfermedad de Still del adulto, que muchas veces también es difícil de diagnosticar. En cuanto a la oligoarticular, va a ser hasta el 50% de los pacientes con AIJ. Va a ser de inicio insidioso, va a ser la más común de todas. Como ya habíamos mencionado, la persistente es la que a los 6 meses tiene cuatro menos articulaciones, y la extendida es que en esos primeros 6 meses ya presenta cinco o más articulaciones. La extendida va a tener un curso más agresivo, va a tener un peor pronóstico, va a tener más daño articular, va a ser de más difícil control con los medicamentos, es más frecuente en mujeres, va a ser asimétrica en su presentación y puede ser monoarticular hasta en el 50% de los casos, lo que va a llevar a que el reto diagnóstico sea mucho más difícil y que sean mucho más interconsultados a ortopedia por la sospecha de una patología infecciosa. Entonces es importante tener en cuenta, pues, desde el punto de vista clínico, va a ser un paciente con una monoartritis, con rigidez y cojera, que va a empeorar con el reposo. En cuanto a la evolución a largo plazo y con el tratamiento, también varía mucho porque la persistente hasta en casi el 70% de los casos puede mejorarse, pero la extendida solo el 30% vamos a llegar a un punto en el que al niño se le pueda retirar el tratamiento. En la oligoarticular vamos a tener un niño de buen aspecto, lo más común es que esté comprometida la rodilla. Son niños que incluso pueden tener una artritis completamente asintomática, un derrame articular con calor, eritema, pero sin dolor. Los laboratorios pueden llegar incluso a estar normales o con una elevación muy leve de los reactantes de fase aguda. Son niños que usualmente no hacen síntomas sistémicos, pero por el proceso inflamatorio crónico en esa articulación pueden tener deformidades angulares, una articulación que sea de mayor tamaño que la contralateral, y pueden tener cierre prematuro de esas fisis, llevando a una discrepancia de longitud. En estos pacientes, principalmente, recordemos que son niñas de 1 a 3 años, vamos a tener la ceguera como la complicación más grave de todas, porque van a hacer una uveitis asintomática, y a esta edad las niñas todavía no tienen la agudeza visual del adulto, entonces va a ser muy difícil que refieran que no están viendo bien o que están viendo borroso. Por eso cuando se sospeche, estos niños van a necesitar una remisión a oftalmología urgente. Si estos pacientes tienen ANAS positivo, que va a estar positivo hasta en el 60% de los pacientes con AIJ oligoarticular, van a tener más riesgo de uveitis. En cuanto a la poliarticular, vamos a tener van a estar días, como ya lo hemos dicho, en las que tienen factor reumatoide positivo y negativo. Van a ser un porcentaje relativamente pequeño de las AIJ, hasta el 7%.
La factor reumatoide positiva va a ser la más similar a la artritis reumatoidea de los adultos, va a ser más agresiva, más difícil control, se va a presentar principalmente en la adolescencia y va a comprometer de forma asimétrica las pequeñas articulaciones, principalmente las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las articulaciones a nivel de la muñeca. Solamente un 10% de todas las AIJ van a tener factor reumatoide positivo, pero este va a ser muy importante en cuanto al tratamiento y pronóstico, por lo que siempre se debe estar seguro de que no es otra condición la que está aumentando, la que está volviendo positivo ese factor reumatoideo. Recordemos que en los niños es muy común que los procesos infecciosos den un factor reumatoide positivo, entonces antes de tomar un valor de estos como válido para una clasificación, se debe repetir a los 3 meses y ver si este valor persiste positivo. ¿Listo? En cuanto a la AIJ poliarticular, pues vamos a tener que ellos tienen menos manifestaciones extraarticulares, pueden hacer fiebres de bajo grado, nódulos reumatoides hasta en un 30% de los pacientes. Va a ser muy común que hagan micrognatia por el compromiso de la articulación temporomandibular y esto pues va a afectar mucho la calidad de vida de los pacientes. Pueden hacer atrofia de los músculos propios de la mano, hipertrofia de los carpos, eh, menos frecuente, pero también puede presentar discrepancia de longitud y deformidad en valgo. Y la factor reumatoide positivo, pues va a tener dos opciones. Una se va a comportar muy similar al factor reumatoide positivo, así no tenga el factor reumatoideo, y la otra, pues va a ser más similar a una oligo, es decir, va a tener un curso más benigno. La AIJ asociada a entesitis, entonces va a ser la más difícil de diagnosticar, pero va a comprometer hasta un 20% de los pacientes con AIJ. Lo más común es que se presenten con dolor lumbar en región glútea y en las sacroiliacas. Se presenta principalmente en miembros inferiores, rodilla y tobillo, de forma simétrica. Van a ser los pacientes que más son remitidos a ortopedia, que tienen sintomatología más inespecífica, va a ser más común en hombres mayores de 6 años, pero la población donde más aparece es en la adolescencia, que usualmente son pacientes que minimizan los síntomas, que no quieren consultar, que son poco expresivos con lo que les está pasando. Entonces esto lleva a una consulta tardía, solamente cuando el paciente ya tiene mucho compromiso o ya está muy limitado, pueden hasta en el 85% tener HLA-27 positivo, y cuando se interroga o se envía el examen a la familia, suelen tener varios familiares en primer grado. Tienen mucho compromiso de la centesis, como ya lo habíamos dicho, a nivel de los trocánteres, de la tuberosidad anterior de la tibia, de la inserción del Aquiles y en la fascia plantar, lo que nos puede llevar a diagnósticos equivocados como una tendinitis no insercional o insercional del Aquiles o una enfermedad de Sever. Y estos pacientes sí van a tener uveitis sintomática, ¿cierto? Entonces, esto también es muy importante preguntarlo si el paciente o sus familiares en primer grado han tenido algún episodio de ojo rojo doloroso con fotofobia, epífora, que hayan necesitado pues consulta por oftalmología. En este entonces va a ser muy importante preguntar por los antecedentes familiares de espondiloartritis, ¿cierto? Que haya antecedente de enfermedad inflamatoria intestinal, de artritis reactiva, de espondilitis anquilosante, la presencia de tarsitis anquilosante que se puede presentar hasta en un tercio de los pacientes, y de psoriasis también es muy importante. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, estos pacientes pueden tener dolor lumbar, glúteo. Va a ser muy importante realizar el test de Schober para ver si ellos tienen una disminución en esa flexibilidad de la columna. Si luego de realizar la flexión de la columna no hay el aumento de mínimo de esos 5 centímetros que se requieren para ver si la columna tiene un arco normal, pueden hacer falla de medro, dolor en la inserción del Aquiles, de la fascia plantar, y la tuberosidad tibial. Y en estos pacientes va a ser muy importante tener claro cómo es el patrón del dolor, esa presentación clínica del dolor, para diferenciarla de una enfermedad de Sever o de una enfermedad de Osgood-Schlatter.
En cuanto a la artritis psoriásica juvenil, vamos a tener que es poco frecuente, hasta el 8% de las AIJ. Las manifestaciones cutáneas pueden aparecer hasta 16 años después de las manifestaciones articulares. Entonces, en ellos va a ser muy importante también ver si no tienen dactilitis o dedos en salchicha, si no hacen pitting ungueal, que tienen que tener por lo menos 3 lesiones en cada uña, si no hay onicolisis o onicodistrofia, el signo de la gota de aceite, y en ellos va a ser muy importante tener claro que esta es la AIJ que compromete la interfalángica distal. Incluso la factor reumatoideo positivo que compromete las pequeñas articulaciones suele respetar la interfalángica distal y compromete más las proximales y las metacarpofalángicas. Y el compromiso puede ser oligo o poliarticular y va a ser muy frecuente en la historia de un familiar en primer grado con psoriasis. Van a haber algunos tipos de psoriasis que son más frecuentemente asociados a IJ, que son la invertida, la ungueal, la del cuero cabelludo. Usualmente la primera articulación comprometida va a ser la rodilla y estos pacientes sí tienen mucho más riesgo por el compromiso y la severidad de las lesiones en piel de tener alteraciones mentales como depresión y un riesgo aumentado de suicidio y compromiso metabólico con hipertensión, dislipidemia y diabetes. ¿Qué paraclínicos entonces debemos solicitar en un paciente en el que estemos sospechando una AIJ? Entonces, un hemoleucograma para ver el porcentaje de neutrófilos y el número total de los leucocitos, una PCR, una BCG y unas plaquetas como reactantes de fase aguda, la función hepática y renal, una PPD para ver si el paciente tiene o tuvo contacto con tuberculosis y esto nos puede cambiar el manejo más adelante con los inmunosupresores. También en este orden de ideas los antígenos y los anticuerpos para hepatitis B y ya según la sospecha específica le pedimos ANAS si estamos sospechando una oligoarticular por el riesgo aumentado de uveitis, le pedimos factor reumatoide si estamos sospechando una poliarticular para definir ese pronóstico de más o menos agresividad de la enfermedad, el HLA-27 si estamos sospechando una AIJ asociada a entesitis, porque esto también nos va a hablar del pronóstico de la enfermedad en cuanto a agresividad y respuesta a los manejos. Recordemos que el factor reumatoide, ya habíamos dicho, puede ser positivo por infecciones y los ANAS pueden ser positivos, así no están relacionados con ninguna enfermedad, por lo que no debemos pedirlos de manera rutinaria a cualquier dolor, a cualquier paciente que tenga dolor articular, porque puede que muchas veces solo nos genere confusión y es importante también verificar que estos pacientes tengan el PAI completo. ¿Qué imágenes vamos a solicitar? Entonces también va a ser según la sospecha clínica. Entonces, rayos X de la articulación comprometida cuando tenemos compromiso mono, oligo o poliarticular. Ecografía si tenemos sospecha de que es una periartritis más que una artritis para determinar si realmente hay líquido o es una inflamación en los tejidos blandos alrededor de la rodilla. Rayos X de la columna lumbosacra cuando tengamos sospecha de una AIJ asociada a entesitis o de una tuberculosis vertebral, resonancia magnética de las sacroiliacas cuando tengamos una alta sospecha de AIJ asociada a entesitis y rayos X de tórax para descartar lesiones a nivel pulmonar que nos hagan pensar en tuberculosis. ¿Qué debemos buscar entonces? En las radiografías, la presencia de osteopenia yuxtaarticular, la disminución del espacio articular, lesiones óseas en la zona desnuda, que es esa parte que está justo debajo del cartílago articular, la aparición de osteofitos en la columna, calcificación de los discos y de las fibras de Sharpey a nivel de la columna y lesiones sugestivas de tuberculosis, tanto a nivel articular, óseo o en la columna. En la esclerosis si hay erosiones o en la resonancia si hay erosiones de la sacroiliaca o esclerosis y en la ecografía ver si hay realmente un derrame articular y si se observa un engrosamiento de la sinovia. ¿A quién debemos remitir o interconsultar a estos pacientes? Obviamente, si la sospecha es de una AIJ, tiene que ir al reumatólogo pediatra, pero también al mismo tiempo se debe mandar a oftalmología pediátrica para evitar las complicaciones de la uveitis y a fisiatría, ya que estos pacientes por esos procesos inflamatorios crónicos van a necesitar un proceso de rehabilitación juicioso para que no se presenten pérdidas de los arcos de movimiento a largo plazo.
nosotros como tratamiento que podemos iniciar, la mayoría de las veces estos pacientes van a responder a AINES, a menos que estén haciendo un síndrome de activación de los macrófagos, en cuyo caso estaría contraindicado el manejo con AINES, pero si el paciente está haciendo un síndrome de activación de los macrófagos, pues va a estar en la UCI muy maluco y normalmente ese tratamiento no lo estaríamos definiendo nosotros, entonces de forma general es seguro iniciarles AINES. Listo. Y ya como un apartado puntual para terminar, pues los pacientes con monoartritis van a ser especialmente difíciles. Tenemos que tener mucha sospecha en esos pacientes que hacen monoartritis con episodios a repetición. Recordar que siempre la primera opción va a ser artritis séptica, pero debemos tener muy presente la edad de presentación. Recordemos que esta va a ser más frecuente entre más pequeño sea el niño. La localización del dolor, el patrón, todas las preguntas que vimos sobre cómo es el patrón del dolor y el tipo de dolor, que el paciente con artritis séptica va a ser muy sintomático, va a estar muy enfermo, va a ser muy séptico. Los pacientes que tengan AIJ o que tengan otro tipo de artritis no van a ser tan sintomáticos. En Medellín y en Colombia, muy importantes los factores epidemiológicos, los contactos con TB y los antecedentes familiares de enfermedades reumatológicas. Pacientes usualmente van a tener los reactantes elevados y una vez sea descartado artritis séptica, pues lo principal va a ser pensar en una TBC articular. Entonces, estos pacientes van a tener un alto riesgo de interconsulta ortopedia, van a tener mayor riesgo de procedimientos, se van a hacer artrocentesis y artrotomías, que usualmente van a tener cultivos negativos cuando se cultivan pues, para bacterias. Recordemos que siempre se debe tomar muestra para cultivo, muestra parasitoquímico del líquido, que debe estar siempre en heparina para que el líquido no se coagule y se pueda hacer el análisis bioquímico. Y si tenemos una alta sospecha de tuberculosis, se debe pedir cultivo para tuberculosis, biopsia y PCR para tuberculosis. Se deben pedir todas porque independientemente del examen que se haga, estas suelen tener bajo rendimiento, entonces hay que aumentar la posibilidad de tener un diagnóstico. Y es muy importante que no se nos olvide que la TBC no tiene que tener lesiones pulmonares, sino que puede iniciar de forma articular o en la columna sin ningún otro antecedente claro de base. Listo, que uno para tener contacto con alguien con tuberculosis le basta pues montarse en un taxi o en metro o en un bus, porque somos una ciudad con un alto índice de TBC. Ya como mensajes entonces para llevar a casa, los pacientes con AIJ muchas veces van a ser remitidos en primera instancia a ortopedia, ya que pueden presentarse con artralgia sin artritis aparente y suele pasarse por alto otros datos importantes al interrogatorio y al examen físico. Que los pacientes con AIJ asociada a entesitis van a ser un reto diagnóstico y usualmente son valorados primero por ortopedia por el compromiso de las entesis, el dolor a nivel lumbar o el dolor a nivel del tarso, que recordemos que la tarsitis anquilosante no es un síntoma que tengamos muy presente, pero va a ser muy frecuente en estos pacientes y es mandatorio siempre tener una alta sospecha diagnóstica en estos casos y es importante desconfiar de la información que dan los pacientes y preguntar puntualmente por todas esas enfermedades inflamatorias y que el enfoque correcto, los estudios adecuados y las remisiones pertinentes van a hacer la diferencia en el pronóstico a futuro de estos niños, evitando secuelas graves como la ceguera, la discrepancia de longitud, las deformidades angulares y la anquilosis a nivel de la columna y del tarso para estos pacientes. Y ya, eso era lo que les Ya, traía para el día de hoy. bueno, muchas gracias, Juan José. Una conferencia excelente, muy completa. Eh, nosotros mm, parece que los médicos generales y los pediatras se les olvida que los niños pueden tener enfermedades reumatológicas. O pues ahora que vos estuviste rotando por allá, pues probablemente reciben muchos también. Pero es que a nosotros nos llegan todos los días uno o dos pacientes que lo que tienen básicamente son dolores articulares. Es muy importante tener presente todo esto para poder llegar a un diagnóstico. Esos pacientes con entesitis que son refractarias al manejo juicioso, con una terapia física adecuada y no responden
y no responden, hay que pensar siempre en que pueda tratarse de una espondiloartropatía seronegativa, etc. Simon, 2 minutos, 1 minuto. Mentiras, dale. 1 minuto. No, no. Sí, no, 1 minuto. Diferenciar entre dolor crónico y dolor agudo, pero también entre dolor crónico y dolor recurrente. Porque nosotros, por el tipo de consulta que hacemos, el dolor agudo es muy sencillo, vienen con trauma, pero no son la mayoría de los pacientes. Los que se nos confunden a nosotros son los dolores de crecimiento, que es el dolor insidioso de larguísima evolución, pero que a diferencia de un dolor crónico es un dolor recurrente, y la diferencia es que un dolor crónico nunca se alivia. En cambio, los dolores recurrentes tienen periodos intercríticos con completa resolución de los síntomas, lo que diferencia un dolor de crecimiento de una IJ. Y siempre revisar en los niños que tengan dolor en los talones la inserción de la fascia plantar. Lo dijiste, Juan José, pero tal vez para hacer un poquito más de énfasis en eso. Los niños con AIJ asociada a entesitis no hacen tanto dolores de la centesis como tal, como el típico Osgood o el Sinding-Larsen, sino muchos dolores de la fascia plantar insercionales de la fascia plantar. También hay pacientes con dolores peripatelares que cuando rotas con Ruth siempre te dice 6-2-10, que son los puntos pues de palpación de la rótula, pero es muy importante revisar fascia plantar. Ese es el que más típicamente nos ayuda a describir el paciente con entesitis. Lo mismo los isquion, occipucio y los dolores de la mandíbula. Entonces, para tener eso en cuenta. Y excelente charla. Muchas gracias, Simon. Sí,